Él es abogado, industrial y político argentino, que ejerció como presidente de la Unión Industrial Argentina y como ministro de Producción de la República Argentina durante la presidencia de Eduardo Duhalde entre 2012 y 2013. Actualmente es diputado nacional. Un gusto tener en nuestro programa al señor José Ignacio de Mendiguren. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás vos? Buen día. Un placer. José, te quiero preguntar, habiendo sido ministro de Producción de la República Argentina, ¿cómo analizás estos años que ha estado, teniendo en cuenta que ya finaliza el mandato en el área de producción e industria del actual gobierno de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo he dicho muchas veces que se ha hablado, ¿no?, de esta década, algunos como la década ganada, otro como la década perdida, y para mí ha habido lo que se dice una década partida. Es decir, ha habido un periodo muy claro entre el 2002 y 2009, donde la economía argentina, con claros motores, como fueron el tipo de cambio competitivo, baja inflación, superávit fiscal, comercial, hubo un círculo virtuoso que generó que la industria creciera casi el 105%, que el país acumula las reservas por más de 50 y pico mil millones de dólares, en fin, donde la economía, la producción, las economías regionales crecieron y en forma muy sostenida. A partir de allí hubo otra etapa, yo creo sobre todo a partir del 2011, donde se negaron los problemas. La inflación pasó del 3 al 25%, el tipo de cambio competitivo se perdió con la inflación, lo que era superávit pasó a ser déficit. Entonces está claro que pasó a otra etapa, otro periodo, que poco tenía que ver con el anterior. Se puso un cepo que llevó al desdoblamiento del tipo de cambio, en fin, cambió 180 grados la política, y bueno, entonces no podemos hablar de un mismo periodo, ¿no? Cuando uno toma el periodo de punta a punta, se equivoca si hace ese balance. Acá ha habido una clara diferenciación entre la primer parte y la segunda. Bueno, a partir de la segunda, digamos del año 2011, con el cepo y todo esto que se creó, bueno, la economía dejó de crecer, caímos del 9 al 7, del 7 al 5, al 4% de crecimiento, hasta llegar al no crecimiento económico, y el año pasado a tener un índice de -3 en la industria. Así que esa fue la descripción, ¿no?, de un periodo tan grande, y hoy por hoy lo que nosotros planteamos es que lo que hay que discutir, lo que hay que debatir en estas elecciones, no es cómo dejamos de caer o cómo caemos menos, sino cómo revertimos esta tendencia, y para revertir esa tendencia y que se note, es decir, que la gente vuelva a ver que se genera empleo, que vuelve a trabajar horas extras, hace falta que el país crezca al 4,5%. Y para que eso sea posible, y esto ya nadie lo discute, hace falta entre 7 y 8 puntos más de inversión sobre PBI. Entonces, síntesis, ha habido una década partida. El segundo periodo, para revertirse, hay que debatir esto que te acabo de mencionar, y que este debate hoy no está, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que no está, José Ignacio? Bueno, porque todo el debate se ha concentrado en si existen o no los problemas, existe o no inflación, existe o no caída de nivel de actividad, en fin, y el país se dividió entre aquellos que dicen que está todo mal, que estamos al borde del abismo, y el gobierno que niega absolutamente todos los problemas y dice no, estamos bien, la inflación no existe, el problema es externo. Y están los como nosotros, los que decimos que no es ni un extremo ni el otro. Ha habido un periodo bueno, hay que preservar y volver a retomar esos motores que se perdieron, pero
no empezar de nuevo, como históricamente hace la Argentina, destruir todo lo hecho, y que el péndulo, que es tan característica de nuestra economía, vuelva otra vez a los inicios de la década del 90. Entonces esto es lo que nos diferencia a nosotros, el Frente Renovador, por eso que decimos que ni es lógico decir que no hay que cambiar nada ni que todo es un desastre, sino que hacer lo que nosotros llamamos un cambio justo. José Ignacio, te quiero preguntar por qué no tanto lo percibo realmente en el Frente Renovador, pero en general, en la política hay tanta falta de propuestas. Bueno, yo creo que este es un tema de la política del marketing, ¿no? Que todos se guían por lo que hablan los consultores, que dicen que es mejor no definirse, que es mejor hablar ambigüedades. Yo, por supuesto, no lo comparto en lo más mínimo, ¿no? Creo que la gente necesita que le digas cuál es tu propuesta, dónde vas, con quién la vas a realizar. En eso el Frente Renovador, no solamente, hoy acabo de llegar de Salta, donde con De la Sota, Massa, presentamos nuestra propuesta concreta para Córdoba, sino que además decimos con quién. ¿Quién es nuestra ministra de Economía, nuestro responsable de Economía de los equipos, el doctor Labaña? En lo político es el doctor De la Sota, creo que uno ha sido el mejor ministro de Economía de la Argentina y otro el mejor gobernador de la Argentina. Explicamos que además de tener una teoría, es un equipo probado. Nadie le puede discutir a De la Sota lo que es gobernar. Nadie le puede discutir a De la Sota cómo se hace para bajar el 30% la presión impositiva. Nadie puede discutirle a Labaña, a una persona como Piñanelli, como mi caso, que fuimos ministros o presidente del Banco Central, cuando agarramos la peor crisis social, política y económica de la historia argentina en el año 2002. Entonces, este equipo que el Frente Renovador plantea tiene la experiencia de haber demostrado en la práctica que sabe sacar al país de la crisis. Y no como a lo mejor nuevos equipos que se presentan con buenas teorías, pero que no sabemos si en la práctica la pueden llevar a cabo, ¿no? José es clave que el equipo que inicie en diciembre el gobierno no tenga que preguntar dónde están los botones o dónde están los actores sociales o quiénes son. Es muy importante para arrancar rápido que ya todo esto lo sepan, ¿no? José Ignacio, en relación a lo que manifestaste, justamente el anuncio que ha hecho Sergio Massa en el día de la fecha es nombrar como jefe de gabinete a Juan Manuel de la Sota. ¿Cuál es tu termómetro en relación a ese anuncio? Mira, yo lo que creo, y esto no tengo dudas, que el próximo gobierno va a necesitar dos cosas. Primero, un fuerte liderazgo político, porque son muchas las cosas que se han barrido debajo de la alfombra, y aquel que conduzca tiene que tener una capacidad para lograr acuerdos políticos, acuerdos de gobernabilidad, acuerdos entre los sectores sindicales y los sectores de empresarios, acuerdos con los gobernadores. No es lo mismo gobernar la capital federal que gobernar un país. Y en eso De la Sota, ese aspecto político, nadie cabe duda que lo puede hacer magistralmente. Y el otro tema, son las dos cosas van juntas, liderazgo político y clara conducción y equipos económicos. Entonces, esta conducción o esta propuesta del Frente Renovador, teniendo un líder joven como el Sergio Massa, secundado como jefe de gabinete, hoy con el político más experimentado de la Argentina, donde Córdoba lo reelige sistemáticamente y podría haber sido reelecto, haberse presentado a otra reelección en Córdoba, como es De la Sota, y en el aspecto económico, Roberto Labaña y su equipo. Y vos fijate que el Frente Renovador dice, ¿con qué vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer? Yo te pregunto, ¿cuál es el referente económico
del PRO. ¿Cuál es el referente económico del Frente para la Victoria? O no lo pueden mostrar, o no lo tienen. Entonces, esta es la gran diferencia que yo creo que presenta el Frente Renovador, y por eso, fíjate que hoy tenemos al Frente para la Victoria estancado, en 30 y pico de puntos, bajando al PRO y subiendo con una tendencia muy firme al Frente Renovador. La gente está reconociendo esto. José Ignacio, te quiero preguntar en relación a lo que estás diciendo. ¿En qué se diferencia Sergio Massa de Daniel Scioli y Mauricio Macri? Bien, bueno, con respecto a Daniel Scioli es la independencia, ¿no? Pero Sergio Massa lo que propone, lo decide con su equipo, no depende de otro espacio, como yo creo que el mismo Daniel Scioli reconoce, que es la continuidad de un proyecto político que lo preside Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Mauricio Macri, primero vemos una dependencia muy fuerte de lo que es un consultor político ecuatoriano, ni siquiera argentino, porque una cosa es la teoría política, que vos podés aplicar en Alemania, en Estados Unidos o en España, y otra cosa es la Argentina, donde la matanza, no sé si en Ecuador existe. Entonces, el mismo Macri ha reconocido, cuando se pensaba ir a una alianza amplia por parte de oposición, bueno, que Durán Barba no quería o no lo dejaba. Esta yo creo que es la diferencia que hay entre ellos, mayor independencia por parte de Sergio Massa que del resto de los dos candidatos. José Ignacio, algunos ya anticipadamente se preguntan hacia dónde irían los votos de Sergio Massa, a Scioli o a Macri. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que los votos de Macri van a venir a Sergio Massa. Nosotros tenemos mucha confianza. Hoy fíjate que hay encuestas que ya lo dan segundo a Sergio Massa, y no dudamos que hay muchos votos de Macri que no son votos de Macri, sino que son votos que están en el PRO porque cree que es el PRO el que va a combatir o competir con el gobierno. A medida de que esta brecha se va cortando, yo te puedo asegurar que se va a seguir profundizando ese pase de los votos del PRO, que no son del PRO mismo, sino son antigobierno. Y hoy las encuestas que han evaluado los balotajes posibles dicen que el único que hoy en un balotaje le gana al Frente para la Victoria es Sergio Massa. José Ignacio, vos fíjate que en un comienzo había caído Sergio Massa y justamente todos y muchos de los encuestadores, no todos, porque eso es pluralizar, hablaban de que era todo o blanco o negro, que nuestro país estaba en ese cuadro situacional, estaba entre la oposición o gobierno, a favor o en contra. Y en su momento, y es lo que vos estás diciendo, Sergio Massa de lo que hablaba como candidato a presidente era de una avenida más central, ya sea ni todo en contra ni todo a favor. Creo que eso ahora se ha revertido un poco, que se denota en las encuestas. ¿Por qué crees que hubo este cambio en la visión de los argentinos, que antes era todo tan polarizado, blanco-negro, y ahora como que empiezan a abrir esta posibilidad a vislumbrarse de esta avenida más central como la que propone Sergio Massa? Bueno, muy interesante la pregunta, y no hay una sola respuesta, ¿no? Sino como todos son varias. Primero, existió por parte de mucha gente interesada, también muchos medios importantes en la polarización. Compraron este tema. O es el Frente para la Victoria y es Macri. Y también entre estos dos partidos se habían elegido como opositores, y el foco de todos los medios, todos habían caído ahí. ¿Qué pasó con las PASO? Las PASO se demostró que esa polarización no era así, que el Frente Renovador, lejos de haber desaparecido, estaba arriba de 20 puntos,
Y ahí volvieron a poner al Frente Renovador en el radar, ¿no? Primer tema. Segundo tema, que yo me acuerdo lo que decía Durán Barba, decía, el 70% de la gente todavía no ha definido, decía antes de las PASO. Y de ese 70, el 60 quiere el cambio. Entonces, la única estrategia aparentemente del PRO era decir, somos el cambio, somos el cambio, somos el cambio. Ahora, ni siquiera decía cuál era el cambio, solamente proclamaba el cambio y no lo explicaba. Entonces, y todavía no lo explica. Todavía dice, lo único que somos nosotros es el cambio. Bueno, ¿qué significa el cambio? Y no lo definen. Entonces, primero quedó demostrado que la gente no es que quiere el cambio por el cambio mismo. Porque si uno no le explica cuál es el cambio, la gente es conservadora y trata de conservar lo que tiene. Ahora, cuando empieza a aparecer con claridad propuestas, donde hay un espacio que ya no está más en el marketing político, sino en propuestas concretas con respecto a la economía, con respecto a la seguridad, con respecto a los jubilados, con respecto a la corrupción. Entonces la gente empieza a exigirle a los dos otros candidatos definiciones, y todavía no los dan. Entonces hoy vemos al PRO proclamando un cambio sin decir qué es. Como dice Massa, aparecen esos arbolitos que están en la calle Florida, que quieren hacer cambios, dicen cambio, 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 cambio todos los días, pero no dicen qué. Y por otro lado, el Frente para la Victoria, que se ha aferrado a un libreto de negar los problemas y decir que la pobreza es una sensación, que la inseguridad es una sensación, que lo que hay que hacer es profundizar lo que se ha hecho, que la inflación también es una inseguridad. Se habla de un impuesto a las ganancias sobre los salarios, que es claramente una distorsión muy grande, y sin embargo se niega que eso se pueda hacer. Entonces, creo que hoy está primando, y creo que esto lo vamos a seguir viendo día a día, donde la gente empieza a definir con aquel que le hace propuestas. Y uno cuando ve, ya lo están viendo por televisión, mañana también van a estar en el programa de Mauro, tres figuras tan importantes, de tanto peso, como es Sergio Massa, José Manuel de la Sota y Roberto Labaña, presentando esa seguridad que la gente necesita. Bueno, yo creo que esto va a seguir aceleradamente torciendo las encuestas. Sí, vamos a decir que mañana van a estar en el programa de Mauro Viale. Mauro Viale, van a estar, estuvieron también en A Dos Voces, el día miércoles. Hoy venimos de estar en Córdoba, que fue donde anunció, como bien decía, que de Brazota va a ser el jefe de gabinete de Sergio Massa, y van a seguir así, vamos a seguir así, recorriendo el país. Nosotros estuvimos ayer en Neuquén, hoy en Córdoba, el miércoles en Córdoba va a haber un acto muy importante, ¿no? Y los tres juntos creo que son una respuesta para la gente que es muy difícil empatarlos con otra figura. José Ignacio. Porque además está definido, estamos diciendo qué vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. José Ignacio, la última pregunta que te hago, y te agradezco mucho. Quiero decirte que la cantidad de mensajes que hay es abrumadora hacia vos y hacia lo que estás manifestando. Te quiero preguntar sobre qué rol te gustaría vos cumplir. Mirá, ya me lo ha dicho Sergio, si yo puedo, en caso de, ser gobierno, voy a presidir el Consejo Económico y Social, que para mí es una herramienta clave que va a necesitar el próximo gobierno, que tiene que ver con un instituto donde los trabajadores, los empresarios, por supuesto el sector político, tengan una mesa permanente de diálogo, que no se circunscriba a discutir salarios ni política de empleo, porque eso ya lo hacen las paritarias, sino que es un instrumento que ha utilizado España después para ingresar a la Unión Europea, donde es una mesa donde desaparecen esas tensiones permanentes, donde se rompe
esa política pendular entre inversión y distribución del ingreso, que va a ser un instrumento clave para que las políticas en la Argentina vuelvan a ser consensuadas por todos, que los trabajadores tengan claro que vamos a ir creciendo y va a quedar claro cómo se distribuye a medida que se crece. Y que los empresarios sepan que también sus inversiones a largo plazo estarán garantizadas porque hay acuerdos más importantes. Mira, yo vengo de España, sí, y tuve una reunión allí en España con la gente de Toyota. Y cuando Toyota nos contaba por qué tomaron la decisión de instalarse en España y no en Alemania o en Italia o en Francia, una de las causas fue precisamente la madurez que ellos vieron entre la relación trabajadores y los empresarios en España, que la daba precisamente el Consejo Económico y Social. Así que eso es lo que yo voy a presidir. Es un instrumento que le tengo mucha confianza y hay una madurez muy grande. Por lo que percibo en lo que decís, José Ignacio, es importante porque también es una apertura al mundo, al exterior, que creo yo es algo que cualquiera de los candidatos que están a presidente deberían tener. Y aparte hay algo que me interesa mucho, más en Radio Rivadavia M630, tratar como cierre definitivo, José Ignacio, ¿qué brindaría Sergio Massa y también vos, José Ignacio de Mendiguren, a las economías regionales? Yo creo que esto es un punto a trabajar muy importante por el próximo presidente de todos los argentinos. Mira, vamos a casos muy concretos. Primero, recuperar los motores que le permitieron esa gran recuperación entre el 2002, cuando nosotros con Lavagna, Piñanelli y mi caso pusimos en marcha este modelo, y que le fue muy bien a todas. Segundo, concretamente, ya hemos dicho, la quita inmediata de las retenciones a todas las economías regionales. Segundo, baja de la presión tributaria a esas economías en un 30%. Y tercero, subsidio al transporte. Concretamente, si hoy a los costos que tienen los fletes le cargamos que una economía como la salteña le cueste el doble, como le pasa hoy, ¿no? Bajar una tonelada de cereal de Salta al puerto, que del puerto a Turquía, te imaginas que por más eficiente que sea esa economía regional, si no le resolvemos el ferrocarril Belgrano, para que puedan bajar en tren y no en camión, esa economía no va a funcionar. Así que esto es lo que concretamente, vos fijate que hoy se está dando, y mientras en Río Negro, venimos ayer de allí, se pudren las peras y las manzanas en las plantas, Argentina hoy está importando fruta. Entonces, esto es lo que concretamente vamos a hacer con las economías regionales. Perfecto. José Ignacio, ha sido un verdadero gusto dialogar contigo, un hombre con la trayectoria que ha tenido, y lo bueno es poder escuchar todas las voces, todas. Haber estado en ejercicio como presidente de la Unión Industrial Argentina, ministro de Producción de la República Argentina en la presidencia de Eduardo Duhalde, y actualmente como diputado nacional, y poder tener un espacio fundamentalmente para las propuestas, en este caso con una voz más que autorizada, correspondiendo al riñón de Sergio Massa. Un cariño muy grande y que tengas una hermosa noche, José Ignacio. No, muchas gracias a ustedes que nos hayan permitido expresarnos. Un cariño, chao, José Ignacio, un cariño grande.